El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 15. Pasó Jesús a la otra orilla del lago Galilea, y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe: ¿con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó: aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en el suelo. En ese sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como 5,000. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los repartió, pan y pescado, cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos: recojan las sobras, que no se desperdicie nada. Ellos las recogieron y llenaron 12 canastos con las sobras que quedaron de los 5 panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían: este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez, él solo, a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas del día de hoy, viernes, se nos presenta la experiencia de Gamaliel como una especie de juicio y se nos presenta la multiplicación de los panes del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Hay una relación entre ambas lecturas y es la experiencia mesiánica. Mientras en los Hechos de los Apóstoles están haciendo como una especie de juicio y están asustados las autoridades judías, de manera especial los saduceos, porque se estaba predicando un Mesías allá en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, las personas que siguen a Jesús lo siguen porque les da comida. Y cuando les da comida dicen: este es el Mesías. Entonces, Jesús en el Evangelio de San Juan dice que se retira porque su experiencia o lo que está predicando, sus obras, su palabra, no tienen que ver simplemente con el pan material, sino con la experiencia del reino de Dios. Y dándose cuenta de que quieren convertirlo en un Mesías que da comida o que llena la barriga de los que lo siguen, Jesús se aparta de aquellos que lo quieren proclamar, alabar, darle poder. Eso no es la experiencia del reino de Dios. El reino de Dios siempre Jesús estaba a las afueras de la ciudad, con los excluidos, estaba acompañando a los enfermos, a los pobres, estaba enseñando a los... Ese es el mesianismo de Jesús. Desde los pequeños haciendo grandes transformaciones en nuestro corazón. Entonces, pareciera que el texto de los Hechos de los Apóstoles nos enseña a nosotros a hacer como un discernimiento de la experiencia espiritual y de la experiencia de Jesús. Algunas veces queremos convertir la experiencia de Dios como en un espectáculo. Queremos convertir la experiencia de Dios como en una cosa
misteriosa, como en una cosa de show, ¿no? Como si quisiéramos atrapar a Dios en esa experiencia de un Mesías como poderoso, como un Mesías que nos llena nuestros bolsillos a nuestra conveniencia. Pero lo que ve en el Evangelio, en la experiencia de Jesús, es todo lo contrario, ¿no? Uno que se entregó, que fue sencillo y que murió en la cruz, ¿ya? Entonces, las autoridades judías estaban un poco como asustadas con todo esto y entonces le hacen el juicio a los apóstoles que estaban predicando. Y se levanta un hombre, dice que se llama Gamaliel, ¿ya? Al parecer, en los primeros años del cristianismo, hubo una corriente farisea, al parecer los fariseos tenían varias escuelas, hubo una corriente farisea que estuvo escuchando y discerniendo la predicación y el mensaje de Jesús y fueron más adeptos o más cercanos a esta experiencia de Jesús y del reino de Dios, como que lo entendieron cuál era su mesianismo, ¿no? O por lo menos tenía una buena actitud. Entonces, Gamaliel como que representa ese grupo de fariseos. Podemos hablar de Nicodemo, que era fariseo, José de Arimatea, quien entierra el cuerpo de Jesús, que también era fariseo, respetaba y quería las enseñanzas de Jesús, Gamaliel y el mismo Pablo de Tarso. Dice Pablo por allá en el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles, que él dice, yo soy judío, de la tribu de Benjamín, fariseo, de la escuela de Gamaliel, es decir, de esta escuela que era un poco más abierta, mientras que los que le estaban haciendo el juicio a Jesús eran la estirpe sacerdotal, es decir, los saduceos, los que tenían el poder. Entonces Gamaliel se convierte como en el símbolo del discernimiento, y se dio cuenta de que los saduceos lo que querían o que tenían en sus corazones eran las pretensiones de poder, ¿no? La costumbre, la ley, el juicio, y no la experiencia del amor y de la misericordia. Entonces, Gamaliel les dice, ojo lo que van a hacer. Gamaliel nos enseña a nosotros a discernir los signos de los tiempos. La iglesia habla mucho de eso. Entonces, es signo de prudencia, de diálogo, de apertura, de manejar una teología inclusive en contexto con las situaciones que van sucediendo y discerniéndolo. Entonces es un hombre de contemplación en la vida cotidiana. Y mientras todos querían enjuiciar y castigar a los seguidores de Jesús, él dice, ojo, cuidado, no quería que se volviera a hacer otra injusticia. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos arrastrar por la masa que nos impulsa inclusive a la injusticia, a la corrupción, a tantas cosas, y nos vamos dejando arrastrar en pequeñas cosas, ¿no? Pues Gamaliel nos enseña al discernimiento, ¿ya? A la capacidad de diálogo inclusive con otras religiones, porque ellos eran judíos y estaban discerniendo de una nueva experiencia de un tal Jesús, ¿ya? Es decir, que el cristianismo siempre ha estado como en apertura de diálogo, y hay veces nosotros tenemos actitudes inclusive violentas, rechazamos, juzgamos a quienes no piensan como nosotros, por ejemplo. Entonces, yo pienso que los Hechos de los Apóstoles nos enseñan como a discernir qué es lo esencial del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Para no quedarnos en los show o en un mesianismo material, sino en lo esencial del mensaje del Evangelio. Y que le pidamos al Señor prudencia y discernimiento, ¿no? El gran autor del discernimiento en la iglesia se llama San Ignacio de Loyola. Nos habla del discernimiento de espíritus y es una actitud espiritual constante. Si este espíritu que tengo viene de Dios, ¿no? Como decía Gamaliel, si esto viene de Dios, pues entonces no hay nadie que lo pare. Pero si no es de Dios, entonces eso se va a ir muriendo solo. Entonces, esa es más o menos como la actitud del discernimiento. ¿Será que mis pensamientos, este pensamiento que tengo, esta rabia que tengo, esta actitud que tengo, esta situación que me tiene afligido,
¿Esto viene del Espíritu de Dios o viene del mal espíritu, ¿no? ¿Dios me está revelando algo aquí o no me está revelando algo aquí? Y esa es la invitación, yo pienso, por medio de esta palabra, a discernir la verdadera experiencia del Mesías y la verdadera experiencia de Jesús en nuestra vida, lo que Dios nos va revelando en los signos de los tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.